Bien, compañeros, pues, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a empezar en esta sección, en esta sesión de hoy, sábado 2 de mayo, para aclarar, con la intención de aclarar dudas respecto del instrumento que se ha sugerido para la elaboración de la actividad. Este instrumento no es de carácter en sí obligatorio, pero sí se buscaron los criterios que están considerados en las rúbricas para el presente curso y, por ejemplo, pues se aprovechó también el momento para optimizar e integrar las preguntas de listas de cotejo, que si se han dado cuenta en las rutas de manejo, en el SUE y demás, hay muchas preguntas sueltas de repente. O sea, termina una actividad y viene una pregunta reflexiva. Entonces, observando que estas preguntas reflexivas tienen que ver con el desarrollo de nuestra actividad, fue como se integraron. Entonces, se ha propuesto aquí este instrumento. En esta primera página, como pueden ver, está el nombre del curso. Se sugiere sustituir donde están las corcheas y los puntos suspensivos. Por ahí ya algunos compañeros han hecho llegar su ejercicio y, por ejemplo, dejan las corcheas y los puntos suspensivos. La idea es sustituirlos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es donde va nuestra redacción. Nuestro nombre, la experiencia educativa con la cual vamos a trabajar. Entiendo también la inquietud de algunos compañeros que dicen, es que yo estoy a cargo de 2 o 3 experiencias educativas y deseo diseñar una actividad que me sirva para las 3. Bueno, dado el tiempo, sugiero que nada más sea una experiencia educativa y dentro de la experiencia educativa ubicar una actividad que consista en 2 o 3 tareas, nada más, ¿sí? Es muy tentador en este momento ponernos a diseñarlo de toda la experiencia educativa, pero no creo que nos dé tiempo de aquí a una semana, o sea, porque recuerden también que el curso se cierra el día 9 de mayo. ¿Por qué? Porque al día siguiente envío la lista para que no se atrase la gestión de sus constancias, que eso también es bastante importante. Entonces, de ahí el programa educativo. Como dicen algunos compañeros, la carrera, bueno, dentro del modelo, bueno, el programa educativo, pues es la denominación. Dice, bueno, experiencia educativa, o sea, mi materia o mi asignatura. Bueno, sí, pero de acuerdo al modelo educativo de la universidad, se denomina experiencia educativa, ¿sale? Entonces, decimos, es mi materia, es mi asignatura. Bueno, diríamos materia o asignatura si fuera otro modelo educativo, pero de acuerdo al modelo educativo de la universidad, se denomina experiencia educativa. ¿Por qué? Porque el modelo educativo de la Universidad Veracruzana tiene el enfoque de competencias. Entonces, anotamos también nuestro programa educativo. En este caso, la maestra Mercedes ya me compartía más o menos alguna caracterización general de su programa educativo. Entonces, aquí va el nombre. De ahí, la actividad de aprendizaje situado que se ha propuesto. ¿Cómo se titula? ¿Sí? O sea, por ejemplo, hubo una compañera que está manejando, por ejemplo, dentro de su... No está conectada en este momento, pero digo, es lo que se me viene a la mente. Su programa educativo es lengua inglesa, me parece. Su experiencia educativa tiene que ver con... tiene que ver con procesos de inmersión cultural. Entonces la actividad de aprendizaje situado que ella está proponiendo tiene que ver con un procedimiento de inmersión cultural que a su vez constituye 3 alcances. Por ejemplo, uno que tiene que ver con la presentación de alguien en el extranjero, intercambio de experiencias y de ahí normas protocolarias de saludos. Entonces, como pueden ver, no se trata de diseñar todas las actividades de toda la experiencia educativa, sino no acabamos con una, ¿sí? Con una que sean 2 o 3 pasos, 2 o 3 tareas, nada más, ¿sí? Entonces, ese es el primer comentario. De ahí viene esta tabla de contenido respecto de esta evaluación integral. Entonces, como pueden ver, viene lo que es la redacción de la introducción, que si al momento de dar lectura al material de los objetos de aprendizaje, recordarán ustedes que ahí viene la recomendación de considerar una introducción, la propuesta, la redacción de objetivos. Entonces, bueno, se trató de operativizar para el presente
instrumento. Y como pueden ver, después de la introducción viene una lista de cotejo. ¿Qué trae la lista de cotejo? Trae las preguntas que se han venido recogiendo durante toda la dinámica y se han integrado aquí mismo. También por lo que al momento de dar lectura, ahorita vamos a ir viendo cada uno de los contenidos, podrán ver que es como una especie de cierre y hasta una especie de autoevaluación. Hay compañeros que han hecho llegar su instrumento, pero le borran la lista de cotejo. Mi recomendación es hacer un esfuerzo para responder, ¿sí? Es una autoevaluación, básicamente. Entonces, de ahí viene la propuesta, que es la descripción, con su lista de cotejo, la redacción de objetivos con su lista de cotejo, el diseño de la actividad de aprendizaje situado con la lista de cotejo, los saberes, ojo aquí, ahorita vamos a llegar al punto de los saberes, pero ha habido muchas dudas con relación a los saberes y ha habido compañeros quienes han enviado su propuesta, pero no incluyen los saberes. Esto es muy importante, lo vamos a ver. De ahí el material educativo. Le dicen, bueno, es que voy a poner una dinámica, les voy a poner una presentación en PowerPoint y les voy a dar tiempo para que respondan unas preguntas después de la presentación. Ajá, y la pregunta es, ¿de qué presentación se trata? ¿Sí? Cuando dicen, es que les voy a dar tiempo, ¿cuánto tiempo? ¿Quién va a coordinar? ¿El tiempo lo va a considerar el docente? ¿Lo va a considerar el estudiante? ¿Cómo va a estar eso, no? Entonces, el material educativo, pues en cierta manera, bueno, también tiene que obedecer a la congruencia de la actividad de aprendizaje situado. Y de ahí el instrumento de evaluación y finalmente el glosario. De ahí, ¿sí se alcanza a ver con claridad la siguiente página, compañeros? Sí, bien. De ahí la introducción. ¿Sí, maestro Aarón? No, sí, se logra apreciar la página. De hecho, voy con mi actividad, voy a la apartamento. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a ver aquí en la parte de la introducción, ¿sí? Que sustituimos lo que está entre corcheas, porque pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a describir de manera general la unidad de competencia, misma que en las anteriores actividades se solicitaron en las rutas. E inclusive algunos maestros decían, es que no, ¿dónde está la unidad de competencia? Está en el programa de experiencia educativa que se ubica de manera institucional. Maestro Aarón, ¿tuvo usted algún problema para identificar su unidad de competencia? No, claro que no. Pues como usted mencionó, en todos los programas educativos está la unidad de competencia, los saberes, toda la manera ordenada. Entonces, perfecto. Sabiendo dónde se encuentra, pues es más fácil retomarlo. Perfecto, muy bien. Sí, ha sido una consulta que sí. En la experiencia educativa que yo trabajo es producción en invernaderos, es una optativa. Qué bonito. Una optativa ya disciplinar terminal para los estudiantes del programa educativo de ingeniero agrónomo. Sí. Entonces, yo entré ahí donde dio el link de la maestra Flora, obviamente fui al área de ingeniero agrónomo en Tuxpan, sí. pero ahí no hay programas. Entonces, utilicé el programa que a mí me facilitaron cuando fui, muy bien. cuando la primera vez. Entonces, bueno, en este programa que a mí me dieron no viene algo así como justamente como esta parte de lo que estábamos comentando ahorita, se me fue la palabra. ¿De la unidad de competencia? Bueno, la unidad de competencia, exactamente. Entonces, lo que yo vi que ahí le correspondía, conforme lo que estaba viendo en otros archivos que estaban manejando, es el eje articular. A ver, ¿cómo está aquí? Eje articulador. Sí. Y el proyecto integrador. Ajá. Aquí, articulación de los ejes. Entonces, en esta parte de articulación de los ejes me pareció que tenía congruencia con los otros programas en la parte que habla sobre la unidad de competencia. Entonces, ese es el que utilicé para esa parte, porque está hablando en general de toda la experiencia educativa, no solamente de un contenido, sino de toda la experiencia educativa. Aquí mi recomendación, maestra, es que en el caso de las optativas, en algunos programas educativos, por ejemplo, en el caso de arquitectura ha sido algo muy curioso porque se ha emprendido la tarea de tratar de unificar el programa educativo y, por ejemplo, las optativas obedecen como que a requerimientos
específicos de acuerdo a la región. O sea, por ejemplo, tenemos arquitectura aquí en Jalapa, tenemos en Poza Rica, en Córdoba, en Veracruz. Entonces, todas las condiciones contextuales son diferentes. O sea, quizás, encontrándome en Poza Rica, pues una optativa que tenga que ver con cuidado del patrimonio histórico, porque no hay patrimonio histórico en Poza Rica, por ejemplo, o sea, del siglo XIX, etcétera, es una ciudad nueva. Entonces, me refiero a esto porque las optativas son un caso de revisión particular, y como que, al menos en el caso del programa de arquitectura, los programas de experiencia educativa de las optativas como que permanecen en un punto aparte, pero sí deben de traer la unidad de competencia, o en su defecto, si fueron concebidas, no sé en qué plan está su programa educativo, pero por ejemplo, si fueron redactadas cuando era el plan anterior, que era por objetivos, usted va a ver objetivo general. Entonces puede ser unidad de competencia u objetivo general, pero en la siguiente revisión que hagan de todos sus programas de experiencias educativas, ahí sí tienen que actualizar a la unidad de competencia. Usted que ya tiene esta experiencia de dar esta experiencia educativa, válgase la redundancia, en las reuniones de academia, bueno, su opinión va a ser muy importante en la redacción precisamente de la unidad de competencia. Sí, porque justamente está descrita como objetivos generales y objetivos específicos. Así es el enfoque de competencia, de objetivos, perdón, no de competencias. La de competencias va a ser la siguiente fase, cuando sea la revisión. Entonces, de ahí, bueno, se describe de manera general la unidad de competencia. O sea, podemos citarla, ¿no? Pues dice esto nada más, ¿no? Y ahí la pongo. Pero pues bueno, algunas cuestiones dentro de la redacción, ¿no? O sea, de esto se trata, se dirige a esto. La cuestión de los viveros, pues se pretende que el estudiante al finalizar va a ser capaz de montar un vivero o supervisar un vivero. Bueno, ahí sí no sé. Entonces, y a este respecto, bueno, la actividad de aprendizaje situado que se esté planteando para esa finalidad. ¿Y para qué? O sea, esa actividad de aprendizaje, ¿cómo va a alimentar la unidad de competencia? No es necesario que la actividad de aprendizaje situado le dé respuesta a toda la unidad de competencia. Puede ser una parte. El estudiante, por ejemplo, comparará bueno, no sé, a lo mejor sí es un disparate, ¿no? Pero por ejemplo, a lo mejor dice la unidad de competencia, o en este caso el objetivo general. El estudiante va a comparar los diferentes modelos de invernaderos en los paisajes del mundo, y a partir de ahí va a proponer un proyecto, para el mantenimiento, etcétera. No necesariamente la actividad de aprendizaje tendría que dirigirse a cumplir todo el objetivo general de toda la experiencia educativa. A lo mejor nada más nos centramos en una actividad de aprendizaje situado en la identificación de los modelos, por ejemplo, y ahí nos quedamos, ¿sí? Para efectos de este ejercicio. Entonces, ha sido una duda muy recurrente si la actividad tiene que diseñarse para todo el semestre. No necesariamente. No, porque inclusive en una de las lecturas menciona que las actividades van relacionadas con el objeto del aprendizaje, o sea, y cada uno tiene un objetivo. Así es. Entonces es imposible abarcar con un objetivo todos los contenidos del programa. Y esto que menciona también es importante, porque alguien me decía, no, que unidad de competencia, ¿por qué están pidiendo objetivos? No, a ver, un momento, es que estamos hablando en este caso dentro de la unidad de competencia de nuestra experiencia educativa, una pequeña actividad de aprendizaje, y dentro de esa actividad de aprendizaje hay objetivos a cumplir, por ejemplo, durante la sesión, también para tener control de la actividad de aprendizaje, ¿sí? Es que una lluvia de ideas, bueno, sí, pero hay un punto de inicio y de finalización de la dinámica, y en este caso también cómo la vamos a controlar en ese sentido, ¿sí? Entonces, de eso se trata. Aprovechamos para dar la bienvenida al maestro Alonso Sánchez, que se acaba de conectar. Y a este respecto estamos explicando punto por punto el instrumento. Como pueden ver, después de la descripción de la introducción,
ya vienen las preguntas de lista de cotejo. Mi diseño se basa en los contenidos de mi experiencia educativa, entonces ya de ahí, bueno, redactamos y sustituimos lo que está entre corcheas con nuestra redacción. Sí, por esto, en parte esto, sí, etcétera, bla, bla, bla. ¿De qué manera? Entonces, ahí lo vamos redactando. Maestro Alonso, ¿alguna pregunta? ¿Cómo vamos? Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí, claro que sí, maestro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, gracias. Solo aprovecho para saludar. Veo que están explicando la ficha que nos han compartido. En este momento no, todo está en orden y estoy redactando. Perfecto, maestro. Básicamente entré para saludar, para conocer, porque no había estado en esta fase de video en Eminus. Entonces, bueno, les escucho atentamente. Perfecto, maestro. Bien, cualquier duda o demás, inmediatamente, por favor, para ir aclarando, ir despejando cualquier duda, ¿sale? Entonces, de ahí... Muchas gracias. Muy amable. En la siguiente sección, que ya es la propuesta como tal, ¿sí? Sustituimos lo que está entre corcheas con el nombre de la propuesta de la actividad de aprendizaje situado para la experiencia educativa que está a nuestro cargo. Describimos las características a partir del desarrollo del cuadro, mismo que ustedes ya realizaron, que es la ficha técnica de su actividad de aprendizaje situado dentro de su experiencia educativa, ¿sí? Entonces, esta actividad ya la hicieron, porque también me decían, ¿dónde está esa ficha? Por ahí recordarán en las rutas anteriores que inclusive inician con la descripción de esa ficha. Y en cierta manera es como que también para hallar el sentido y retomar lo que ya hemos estado trabajando. Esta no es un nuevo contenido. También me estaban preguntando que si esto, dónde se encontraba, qué tenemos que hacer. Ya lo hicimos y precisamente, o sea, es la ficha, ¿no? De ahí la descripción de las actividades específicas que la conforman, de acuerdo con la columna actividades del cuadro A52, que es la estructura preliminar de la propuesta dentro de mi experiencia educativa. Esta también se desarrolló durante la ruta. Sucede que con esto también nos hemos dado cuenta que hay compañeros, por ejemplo, que han empezado, o sea, en esta fase, han empezado a llenar la información de este instrumento, lo cual está bastante bien, pero no han atendido a la rúbrica. Dijeron, no, pues es que después de hacerlo me iba a poner a leer, ¿no? Entonces, en cierta manera, bueno, para efectos de este curso, nada más, bueno, se ha planteado primero cubrir las lecturas de la ruta y ya posteriormente, o sea, tanto las actividades como las lecturas, y ya posteriormente iniciar la redacción en sí de la propuesta que se ha venido construyendo. Entonces, eso también ha sido otra duda bastante recurrente. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o alguna inquietud. ¿Queda clara esta parte de aquí de la propuesta? ¿Sí? Bueno. ¿Sí, maestro Aarón? Todo claro. Perfecto. De ahí nos vamos a la lista de cotejo. Ojo con esto también, porque algunos compañeros ya hicieron llegar sus propuestas, pero miren, esto el diseñador del curso, el doctor Rubén Hernández, considera importante sustentar en las evidencias que nosotros manejamos. Pues vaya, tantas lecturas, ¿para qué, no? O sea, hay que sustentar también nosotros lo que estamos haciendo, que si ustedes se fijan, en cierta medida estamos apropiándonos de estas sugerencias metodológicas para desarrollar instrumentos de evaluación y criterios y diseño de actividades dentro de nuestras experiencias educativas. Si ustedes se fijan también, o sea, el pedagogo no nos indica tampoco, no es muy tajante al decir esto se tiene que hacer así, sino que por eso se nos dan las lecturas y nosotros a partir del conocimiento de nuestras áreas, pues somos de áreas diferentes, o sea, en el área de arte se ven las cosas de una manera, ciencias de la salud, en ingeniería, en arquitectura, etcétera, o sea, son especificidades las cuales nosotros atendemos por nuestra propia experiencia, dijeran en ingeniería, por el propio expertise, bueno, en cierto modo. Pero nosotros somos quienes nos encargamos de apropiarnos
de la técnica y ver qué tan congruente, pertinente o útil puede ser para cumplir con la unidad de competencia, que esa es de nuestro dominio, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es importante sustentar el diseño en al menos 3 autores. Ojo con esto también, porque son los autores a quienes les hemos dado lectura. Ya recibí por ahí también la propuesta, me tocó evaluar la retroalimentación de un compañero quien maneja 3 autores, pero ninguno es del curso. Entonces, aquí, bueno, al menos 3 autores, pero pues bueno, podemos traer autores externos, pero al menos 3 que hayamos revisado durante el curso. Hemos efectuado muchas lecturas, ¿sí? Tan solo ahorita para esta ruta, está Galicia, está Pensó, está hay varios, con relación también, por ejemplo, a los mecanismos, a la estrategia de gestión del aprendizaje sustentable, está el mismo doctor Rubén, etcétera. Entonces, hay muchos autores. Entonces, ojo con esto. Bueno, estoy sustentando el diseño, a lo mejor en cuanto a la operatividad o al diseño de evaluación, a lo mejor estoy considerando a uno de los autores, a Galicia, por ejemplo. Entonces, pues lo citamos y bueno, contestamos. Bueno, esta parte del curso lo sustento en tal, esta sección de actividades de aprendizaje lo sustento en este autor externo, etcétera, pero son al menos 3 que hayamos abordado durante el curso, ¿sí? Entonces, ojo con esto también, porque hice la observación al respecto, ¿no? Y dice, bueno, pues es que pidieron 3 autores. Digo, bueno, al menos 3 autores, ¿sí? Y como pueden ver, cuando han estado revisando el SWAY, también es la recomendación que se hace, citar a 3 autores, o sea, dentro, ya sea que estén considerados como autores de referencia o bien como autores en cuanto al diseño del curso, pero sí al menos considerar, al menos 3, ¿sale? Entonces, bueno, sustento mi diseño en al menos 3 autores. ¿De quiénes se trata? Fulano, sutano, mengano, perengano, ¿sí? ¿De qué manera lo sustentamos? Pues a tales autores, porque estoy aplicando un proceso de gestión de aprendizaje sustentable en tal parte, porque la actividad, por el diseño de la actividad, el esquema de Van Berrenmower, etcétera, etcétera, ¿sí? De ahí, la siguiente pregunta, ¿el contenido de la propuesta es pertinente? Es una pregunta de autoevaluación, no lo olviden. Entonces, se refiere a la propuesta de la actividad de aprendizaje situado, que como recordarán, bueno, si aquí estamos comentando, estamos describiendo la unidad de competencia, pues tiene que cumplir con la pertinencia. Entonces tenemos que sustentarlo. Sí, es pertinente en razón de que la unidad de la competencia, o como en el caso de la maestra Mercedes, el objetivo general del programa de experiencia educativa me indica esto, y la actividad cubre esta parte o cumple con esta parte, ¿sale? Entonces, de ahí la siguiente pregunta, ¿el contenido es relevante? ¿Sí? Bueno, sí es importante para que cumpla, ¿vale? O, bueno, pues se trata de una actividad complementaria, ¿sí? ¿Es innovador? Bueno, a lo mejor puede ser innovador en cuanto al enfoque, a lo mejor todas estas sugerencias que se han visto en el curso a lo mejor me ayudan a darle un matiz diferente o a ver de manera diferente la actividad dentro de mi experiencia educativa. ¿Aplica un enfoque diferente? O sea, sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Sí lo aplica y punto. No, o sea, por favor, explíquenos más a detalle, o sea, de qué se trata, o si no lo está aportando, bueno, no, pero sí me está ayudando a solucionar o a darle más orden al ejercicio, es completamente válido. Pero si se fijan, o sea, es una autoevaluación de aplicación del mismo ejercicio. Esto lo responden ustedes. ¿Hasta aquí alguna pregunta, compañeros? ¿Sí? ¿Escuchan? Uh-huh. Sí, bueno, básicamente pienso que sí. No todas las actividades pueden ser innovadoras. Así es. No es un requisito que deba tener, dado la diversidad de experiencias educativas que partimos y los contextos. Como ya en otras actividades lo había hecho de este curso, me divido entre el trabajo áulico y el trabajo en campo, uh-huh, con licenciaturas. Entonces,
cuando se está en campo, pues está uno allí y dice, ¿cómo le entro a esta otra actividad para que el estudiante sepa hacer las cosas de manera fundamentada? Y no por hacerlas, ¿no? Uh-huh. Entonces, aprendizaje situado. Pero cuando es en el aula, quizás ahí sí nos permite usar otro tipo de herramientas, ¿no? Pero que finalmente yo cuando leía estas preguntas me decía, bueno, pues es que técnicamente no es una condición que todas las actividades tengan que ser innovadoras. Así es. En ese sentido va mi comentario, pero quizás también argumentar, como lo estoy haciendo ahora, que la actividad que esté yo proponiendo no es innovadora porque por las razones que las que considero que no lo es. Quizás para otra persona pudiera ser, no, pues sí está innovando un poco, ¿no? Pero es la perspectiva que uno le pone a la actividad. Eso es lo que quiero comentar. Fíjese, maestro, que ha sido algo interesante porque, por ejemplo, en arquitectura, y hablando porque me ha tocado experiencias educativas en campo, o sea, el sitio del proyecto, etcétera. Entonces, por ejemplo, la innovación en ese sentido, también cómo la estamos entendiendo. Porque es muy fácil dentro del área técnica, y me imagino que también en ciencias de la salud o en biología agropecuarios, cuando decimos innovación, inmediatamente se nos viene la asociación con la tecnología. Es que estoy manejando este software, es que estoy aplicando herramientas. No necesariamente. Recuerden también que la innovación puede ser pedagógica. Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurre si... y bueno, esto lo estuve viendo con mis estudiantes antes de salir a campo, en donde precisamente, bueno, decíamos, vamos a diseñar un instrumento de protocolo y toma de decisiones cuando estén en campo, pero ese va a ser en el aula, ¿sale? Entonces, en ese aspecto no es una herramienta de innovación tecnológica, ¿no? Porque pues íbamos con nuestros celulares nada más y no desarrollábamos algo tecnológico innovador en ese aspecto, pero sí innovador en cuanto a la preparación, inclusive considerando factores emocionales. O sea, estás en campo y alguien te quiere quitar el equipo, ¿cómo reaccionas, no? Entonces, esa previsión que diríamos, bueno, no está dentro de los saberes teóricos, dentro de los saberes heurísticos, me contempla que más bien sepan manejar el equipo en campo, pero esta preparación emocional de toma de decisiones al momento o cómo interactuar con la gente, o sea, nada de que, o sea, pues los mandas y que saquen los datos. No, a ver, hay una fase de preparación. Ahí también puede residir la innovación. No necesariamente hablamos de una innovación tecnológica, sino también de una innovación de tipo pedagógica o una innovación en cuanto a los saberes y en cuanto a los sentires. Por eso es que también se están incorporando en este instrumento. Pero sí, es muy importante lo que comenta, cómo estamos entendiendo el concepto innovación, efectivamente. Entonces, ya cuando le damos la vuelta por ese lado, bueno, no necesariamente la innovación tiene que ver con algo, entonces, bueno, sí estamos impactando en otras áreas, o sea, manera de comunidad, o a lo mejor se trata de hacer visible, a lo mejor un hábito, a lo mejor usted ya los ha venido preparando antes de ir a campo, pero ahora quizás lo que falte sea estipular o dejar visible como una actividad de aprendizaje formal como tal, que quede registrado, que quede avalado, que usted lo está considerando. Entonces también con muchos compañeros hemos visto, es que esto ya lo vengo aplicando. Bueno, a lo mejor falte hacerlo visible. Es que eso siempre lo hago con los estudiantes. Bueno, pero no obliga que otro maestro de otra sección con su experiencia educativa pues también lo tenga que hacer. Entonces, si se registra como tal, se incorporan los materiales y demás, bueno, se suma al acervo y al enriquecimiento de su programa de experiencia educativa. ¿Sí? Muy bien. Entonces, maestro Aarón, ¿alguna pregunta, algún comentario? No, maestra, no tengo ninguna pregunta. Solo te quiero decir que las actividades que estoy realizando de lo que se nos solicita en el cuadro, sí, es derivado de una experiencia educativa nueva para mí, que es metodología de la investigación. ¡Ah, qué interesante! Anteriormente es director de tesis y jurado de Ibarranera. Pero a mí lo que me interesa es que el estudiante en el momento que presenta trabajo no conoce cuáles son los elementos o qué elementos ha trabajado él.
solamente se enfoca a construir nada más el protocolo. Si yo le pregunto cuál tiene este protocolo, pues solamente van a decir, pues son los que vienen en el lineamiento, ¿no? Así o al es. menos que ellos me sepan explicar algún autor, ¿no? Por ejemplo, Hernández Sampieri, cómo está realizando el protocolo, cuáles son los elementos. Entonces, lo que estoy haciendo en estos momentos es que por cada paso, por cada tema que estamos viendo ya dentro de la estructuración del proyecto, es solicitarle una evidencia, que él tenga como que el portafolio de evidencias de lo que el estudiante realmente está haciendo, independientemente de que la evidencia, la competencia que va a adquirir de la experiencia educativa es construir el protocolo, pero lo que me interesa a mí es que el estudiante sepa cómo lo está haciendo y cómo lo está llevando a cabo. Las únicas evidencias que ellos me dan a conocer son las presentaciones que realizan y los artículos que ellos buscan en los buscadores académicos. Y hasta ahí. Otros estudiantes no saben decirlo, no saben responder. Yo lo que pude observar en ellos es que solamente realizan el trabajo de manera metodológica, pero no conocen más allá del proceso de los pasos que están llevando a cabo. Entonces, es lo que veo, lo que estoy visualizando, y es lo que pretendo en estos momentos realizar con mi curso, enfocarlo ya, llevándolo a la práctica de una vez. Muy interesante, maestro. Fíjese que aquí compartimos algo. A mí me ha tocado estar al frente de la experiencia educativa metodología de la investigación en el programa de arquitectura. Entonces, comparto que efectivamente, incluso la inquietud que usted tiene con relación a hacerlos conscientes del proceso metodológico, porque esto, o sea, coincidiremos en que luego están presentando o exponiendo y se quedan sin argumentos precisamente porque no hay un proceso que es lo que le llaman los pedagogos un proceso de metacognición a este respecto, o sea, qué es lo que estoy haciendo y cómo va la reflexión. Aquí en este caso va a ser interesante porque si su experiencia educativa es metodología de la investigación, su actividad de aprendizaje situado pues sea estos detonantes o cómo, no me gustaría decir la palabra controlar porque no es adecuada, pero cómo fomentar el proceso o cómo emprender el proceso de metacognición al mismo tiempo, o usted definirá el momento, si es al mismo tiempo que están desarrollando su protocolo, que estén conscientes en cada punto y a partir de ahí pues diseñe ustedes sus actividades de aprendizaje, ¿no? Que no serían las de cómo hacer el protocolo, sino cómo hacer que ellos estén emprendiendo esta actividad de metacognición. Fíjense que dentro de las actividades de aprendizaje, de gestión del aprendizaje sustentable, tal vez les sea útil este principio de las miradas. La primera mirada que es hacia el trabajo de uno mismo, o sea, me la pasé redactando mi protocolo. La segunda mirada, cuando veo los protocolos de los demás, híjoles, le faltó al mío, híjoles, este lleva más completo, híjoles, este incluyó cuadros, yo no lo incluí, ¿sí? Y la tercera mirada, que es la retroalimentación, tal vez a lo mejor eso le pueda servir para su estructuración de actividades de aprendizaje, maestro. Sí. Perfecto, muy bien. Entonces, pues si les parece bien, pasamos al siguiente apartado, que es el del objetivo, o sea, porque la lista de cotejo, bueno, como pueden ver, pues se trata de irlo respondiendo y queda aclarado también, bueno, pues esto que resulta tan debatible, que es el concepto de innovación. Entonces, independientemente de ello, bueno, vemos que se trata de irlo aplicando a nuestra actividad de aprendizaje sustentable. Queda a nuestro criterio esta consideración, pero hay que anotarla en ese sentido, ¿sí? Entonces, recuerden que también sus ejercicios, pues, les da lectura a los diseñadores del curso. Entonces, también para que a ellos también les quede claro en ese aspecto, ¿sí? También tenemos que acostumbrarnos a redactar para otras disciplinas, compañeros, también. Entonces, y es lo que también en ocasiones a veces tendemos a ser muy pródigos en cuanto a la descripción o muy sintéticos, pero sí vamos a tratar de redactar porque estas propuestas no nada más, o sea, los voy a leer yo, o en este caso, bueno, para una retroalimentación, sino que también les van a dar lectura los diseñadores del curso. Recuerden que también este curso se va
Los cursos PROFA se van retroalimentando. El siguiente apartado es el objetivo. No es el objetivo de la unidad o la unidad de competencia del programa de experiencia educativa. Ya es el objetivo general de la actividad del aprendizaje situado, ¿sí? Porque también me decían, bueno, ahí es la unidad de competencia. No, ahí es el objetivo de su actividad, que está emanada, o sea, emana ahora sí de los contenidos que ustedes hacen, y que bueno, esa actividad de aprendizaje situado se recomienda que cumpla con una parte de la unidad de competencia, ¿sí? Pero dicen, es que no deberíamos tener subcompetencias. Bueno, no, ahí nos referimos a otra cosa, entonces ahí no nos metemos, ¿sí? Sugiero que nos enfoquemos en este caso a la actividad de aprendizaje situado. Se sugiere, es una sugerencia, retomar la taxonomía de Marzano para sustentar el objetivo general. Esto es muy útil también cuando estamos haciendo la revisión, ya está lloviendo, de nuestro programa de experiencia educativa, para poder definir, en este caso, el alcance de la actividad. Entonces, ahí es el objetivo, pero de la actividad que nosotros estamos proponiendo, nada más. Si me permiten, les voy a cerrar la puerta porque siento que se oye mucho. Sí, ya está lloviendo fuerte y ya se mojó. Afortunadamente aquí estamos a resguardo. Listo. Ahora sí. Muy bien. Gracias, muy amables. Entonces pasamos a la siguiente página y de ahí, en cuanto a la lista de cotejo, ¿de qué manera el cumplimiento del objetivo de la actividad de aprendizaje situado ayuda al cumplimiento de la unidad de competencia de la experiencia educativa? ¿Sale? Entonces, hasta aquí, compañeros, ¿alguna pregunta? No. Sí, yo quiero maestra. comentar, Sí. Maestra. Sí, maestro. Ahorita que pasó el otro punto del objetivo de la actividad, Sí. en la redacción del documento que estoy haciendo, yo ya tenía, hace algunos años ya, Sí. participé en el proyecto Aula y entonces definí una unidad de competencia y luego 2 microunidades o subcompetencias. Entonces, agarré una de esas. Porque, Bien. Y yo sé que esa actividad abona a la subcompetencia, Sí. es decir, no la cubre toda. Simplemente es que para específicamente saber que el estudiante sepa dónde se va a colocar un centro de acopio de cítricos en el área de Álamo, Temapache, Sí. allá en el norte. Entonces, para eso tienen que hacer otras acciones, como revisar las imágenes de satélite, calcular distancias, Así etcétera. es. Sí. Incluye el pensamiento lógico-matemático, etcétera. Entonces, sí lo quiero mencionar, de que esa actividad contribuye a la subcompetencia, que a su vez fortalece la unidad de competencia. Entonces, pero en un pedacito nada más. Sí. No es todo, ¿eh? Claro que sí, maestro. En su caso, por ejemplo, bueno, lo ideal sería que describiéramos de manera tan específica como para decir, abona hasta en tanto % a esta subcompetencia emanada de la unidad de competencia. Pero como, pues somos maestros de diferentes áreas, hay programas que ya han sido revisados, hay programas que todavía tienen el enfoque de objetivos, entonces se dejó de esta manera, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de la maestra Mercedes, que no tiene unidad de competencia, todavía tiene objetivo general. Bueno, en este caso, ¿de qué manera complementa el cumplimiento del objetivo de su actividad de aprendizaje situado al objetivo general de su programa de experiencia educativa? Pero por supuesto que sí, maestro, o sea, inclusive a la unidad a la subcompetencia número tal contribuye de esta manera, ¿sí? Por aplicación, por saberes, por práctica, etcétera, y a la retroalimentando así a la unidad de competencia en esta primera o segunda o tercera fase. ¿Sí? Muy bien, maestro. Sí. Perfecto. Una última sí. Comentario, para no interrumpir todo el flujo. No, al contrario, adelante.
Pero me llamó la atención algo en una de las lecturas que hice, que sé que la elaboración de estrategias fue en uno de los primeros documentos. Decía que las estrategias abonan, ahí en esa lectura decía que las estrategias abonan al aprendizaje por objetivos. Entonces yo me quedé pensado, dije, ok, pero el MEIF es por competencia, no es por objetivos. Así es. Sí, y ya habíamos advertido, bueno, está dentro de los instruccionales, ya se había observado eso. Y efectivamente estamos hablando más bien, incluso hay por ahí, no se trata de usted, maestro, hay un compañero que incluso está proponiendo como diseño así de actividad de aprendizaje situado todo lo que trabajó para Proyecto Aula, lo cual para mí es bastante más complejo. Digo, bueno, no, tampoco se trata, digo, es menos de una semana lo que tienen para realizar, ¿no? Entonces, con una actividad sencilla con 2 o 3 tareas, punto, ¿no? Que abone al cumplimiento. Ahora bien, también para todos, y bueno, ahorita también, por ejemplo, el caso de la maestra Mercedes, que apenas está viendo cómo está la estructura de la Universidad Veracruzana y demás, hace años se aplicó, hubo una iniciativa para proponer un modelo denominado Proyecto Aula, que fue muy interesante porque se trató de un formato de diseño para los programas de experiencia educativa. Puede que encontremos experiencias encontradas, ¿no? Quienes, como dice el maestro, bueno, a mí sí me sirvió porque fue una aplicación. Finalmente el marco teórico ahí era, si mal no recuerdo, complejidad, y lo que se hacía era determinar todos estos aprendizajes para lograr que todas las actividades, bueno, fueran democráticas, atendieran a distintos niveles, ¿sí? Sin que fuera como que un molde de aprendizaje para todos. Entonces, posteriormente surgió la iniciativa de diseño modelo, que es un complemento, ¿sí? Hay quienes dicen, es que diseño modelo invalida Proyecto Aula. No, o sea, Proyecto Aula puede seguirse aplicando. Diseño modelo se trató precisamente para atender la redacción de las unidades de competencia y las subcompetencias. O sea, había quienes formulaban, me tocó ver programas de experiencia educativa que formulaban hasta 10, 15 subcompetencias. ¿A qué hora las vamos a cumplir? ¿No? O sea, todo eso se tiene que evaluar y tenemos que diseñar el material didáctico para ello, ¿no? Entonces, ya sea Proyecto Aula, ya sea diseño modelo, ¿sí? Pero independientemente de ello, para los efectos de este curso, es nada más una actividad de aprendizaje. Podemos decir cómo se alimentan o en este caso, de dónde emanan, si emanaron de un ejercicio de Proyecto Aula, me parece excelente, ¿sí? Menciónenlo, hagan mención, porque de hecho es retroalimentar, ¿no? Si no se ha hecho ni Proyecto Aula ni diseño modelo, no se preocupen. O sea, en este caso, poco a poco. Aquí nada más se trata de una actividad de aprendizaje situado. Ya los demás enfoques se van a ir viendo en el resto de los cursos PROFA. Hay cursos PROFA que, así como en este caso se enfoca hacia la actividad de aprendizaje situado, hay cursos PROFA, por ejemplo, que abordan la aplicación de aprendizaje basado en problemas. Entonces ahí puedo diseñar otra actividad. Hay otro que es, bueno, gestión del aprendizaje sustentable. Puedo diseñar otra actividad y ya voy retroalimentando mi programa de experiencia educativa con estos. O puede que a lo mejor no sean congruentes con mi experiencia educativa, pero a lo mejor me toca colaborar en alguna actividad o en alguna coordinación. Entonces, bueno, es completamente válido. Así que no es tampoco un chaleco de fuerza. Y qué bueno que lo comenta, maestro, y si se puede reflejar en la redacción de su trabajo, muy bien. Si no contamos con esa experiencia, no pasa nada, ¿sí? O sea, seguimos con nuestro, en este caso, con nuestro ejercicio, con nuestra actividad de aprendizaje situado. Muy bien, muy bien. ¿Algún comentario, compañeros? Bien. Si les parece bien, vamos al siguiente apartado, que ya es el diseño de la actividad de aprendizaje situado, que ya si respondimos a las anteriores rutas, bueno, pues la describimos, e incluso con esta retroalimentación, en qué consiste y en qué fase de la experiencia educativa se está planteando. No es un chaleco de fuerza, ¿sí?
dicen, pues tiene que cumplir la primera o la última subcompetencia. Bueno, si está formulado así, ustedes lo definen. Pueden decir, esta actividad está planteada al inicio, dentro de las primeras semanas o antes de la primera evaluación. Ustedes lo definen, ¿sí? Entonces, de ahí la descripción, en qué consiste a detalle. He recibido trabajos y bueno, aquí pues como dicen, pues es que ahí yo lo digo en una o dos líneas. No, pues consiste en una dinámica para preguntarles a los estudiantes por lluvia de ideas qué opinan sobre tal tema. Y hasta ahí. Entonces, pero no me dicen nada más. Digo, ¿y dónde está lo situado? O sea, sí, porque la dinámica la puedo aplicar igual para aprendizaje basado en problemas o gestión del aprendizaje sustentable, pero ahí dónde entra lo situado, en qué momento, ¿sí?, de esta actividad pues entra la inmersión en el mundo real, o entra un proceso de simulación, o entra a ver cómo está operando el contexto en esta actividad. Por eso es que desde el principio se sugería en las rutas que no perdiéramos de vista en qué consiste la actividad de aprendizaje situado. Hay actividades, una que otra actividad por ahí que bueno, yo también pregunto, ¿y aquí dónde entra lo situado? ¿El contexto a qué hora entra aquí? Es que el alumno va a hacer un ejercicio y va a resolver esto. Y yo, ¿y el contexto? Bien, gracias, ¿no? Hay experiencias educativas que sí se prestan para ello. Hay experiencias educativas, pues que resultan sobre todo las ciencias duras, ¿sí? Resulta un poquito complicado. No es el caso, pero vamos a pensar que tuviéramos un compañero, por ejemplo, que da álgebra, ¿sí?, y que él dice, bueno, pues yo nada más estoy enseñando ecuaciones y bueno, un sistema de ecuaciones. ¿Dónde entra aquí el contexto? Porque se trata de algo, bueno, a lo mejor es una actividad de aprendizaje situado en donde se aplique a un caso real o a un caso cotidiano que sea común a todos los estudiantes, o un tema universitario, por ejemplo, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, hemos estado escuchando a propósito del coronavirus y del seguimiento, etcétera. Ha sido interesante la interacción que han tenido los compañeros de ciencias de la salud, de medicina y de enfermería con los compañeros de matemáticas, por ejemplo, cuando hacen sus análisis de proyección o que llevan el seguimiento diario. Ahí tenemos un caso de aprendizaje situado en cierta manera, o sea, están aplicando la herramienta, pero las especificidades del fenómeno pues se conocen desde otra área. Eso es un ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es que también sugiero aquí la amplitud de la descripción. No es el caso de ustedes ahorita por lo que estoy escuchando, pero como se va a quedar la grabación, pues sí me gustaría dejar constancia, ¿no?, de que en ese sentido, pues sí es recomendable explicar a detalle dónde está entrando el tema del aprendizaje situado aquí. ¿Sale? De ahí el siguiente, el modelo de diseño instruccional aplicado. Recuerden, aquí tenemos lecturas, ¿sí? Tenemos los modelos de diseño instruccional, y de estos, ¿cuál fue el que se aplicó? Aquí me gustaría comentar, bueno, hay dos cosas, está lo deseable y lo posible en ese sentido, ¿no? Hay quien ha propuesto algún ejercicio y no hace mención de ninguno de los 4 autores. Entonces, como es un curso de aprendizaje situado, pues lo recomendable aquí pues es tratar de retomar algunos de los modelos que se han sugerido, porque para eso es el curso, ¿sí? Entonces, esa es mi sana recomendación, sustentarlo. ¿Por qué? Porque ya fue un esfuerzo que hicimos todos al momento de emprender las lecturas, de entender de qué se trata. Respondimos un examen al respecto, la identificación. Bueno, pues es lo recomendable, ¿sí? O sea, considerarlo. De ahí la siguiente son las actividades y las tareas. ¿Qué actividades de aprendizaje se han aplicado en la propuesta, o sea, dentro de esta, y cómo se articulan los conceptos con las secuencias y tareas de las actividades de aprendizaje situado? Entonces, se ha sugerido aquí un cuadro como para no perder, como para tener ese mapa de nuestra actividad de aprendizaje situado. De nuevo, la unidad de competencia para no perder la congruencia, la introducción, que por ahí recordarán, bueno, ya se pidió, el objetivo, de acuerdo a la taxonomía de Marzano, ¿sí? Es muy importante, bueno, ¿qué verbo estamos utilizando? No es lo mismo decir, el estudiante verificará. Bueno, eso es un alcance,
el estudiante analizará, ya me implica quizás 1 o 2 actividades. El estudiante evaluará, ya me implica 3, 4 quizás, ¿no? Entonces, ojo con esto también, porque dicen, bueno, el estudiante aprenderá, bueno, vamos a hacer como que no estamos hablando de la unidad de competencias, estamos hablando del objetivo de nuestra actividad, ¿sí? En ese aspecto, si va a ir a campo, bueno, va a tomar en cuenta las previsiones. Si en este caso va a analizar modelos, por ejemplo, de lo que va a aplicar después, bueno, comparará, identificará, en fin, ¿sí? Entonces, de ahí recordarán que el vocabulario respecto de los conceptos, no de la unidad de competencia, de nuestra actividad, ¿sí? ¿Por qué? Porque como somos de diferentes disciplinas, a veces entendemos, a veces quizás un concepto tenga un significado y un alcance en una disciplina muy diferente a otra, ¿sí? A lo mejor, incluso, por ejemplo, cuando decimos trabajo de campo, ¿sí? Tiene un concepto y tiene alcances quizás diferentes en cuanto a observación, alguien de trabajo social respecto de alguien de geografía, respecto de alguien de arquitectura, respecto de alguien de ingeniería, ¿sí? O inclusive los compañeros de contaduría en algunos programas de experiencia educativa también hacen trabajo de campo, pero ¿cómo lo estamos entendiendo? ¿Sí? Y si, por ejemplo, nuestra actividad de aprendizaje de situado tiene que ver con eso, bueno, ¿cómo lo estamos entendiendo? A esto se refiere, ¿sí? No es un vocabulario de la unidad de competencia, no son conceptos disciplinares, o sea, tales cuales, o sea, son los conceptos que tienen que ver con la actividad. A lo mejor, por ejemplo, un sondeo, ¿sí? Para alguien del área técnica, bueno, implica ahora sí que un diseño experimental, o sea, diferente quizás a alguien que vaya a campo, por ejemplo, de otra disciplina, y que no sea tan demandante el rigor de la exactitud, sino que, bueno, aquí lo que me interesa es entrevistar y demás, entonces me voy por criterio de una casa sí, una casa no, pero esto sería impensable, por ejemplo, para ingeniería. No, pues, ¿cómo vas a agarrar una encuesta así, no? Entonces, son diferencias disciplinares, compañeros. Entonces, por eso, y de acuerdo también a los contenidos de las lecturas, ustedes pueden observar que, bueno, viene aquí concepto, significado o explicación, nada más, ¿sí? O sea, no es un glosario de más, o sea, puede ser un concepto de acuerdo asociado a alguna actividad, pueden ser 1, 2, 3 o más o menos, o sea, ustedes lo definen, pero tiene que ver con esa aclaración, ¿sí? No pierdan de vista que estamos considerando el contexto y que somos de diferentes disciplinas, de diferentes áreas. De ahí las actividades para cumplir esa actividad de aprendizaje situado, ¿sí? Puede ser 1, 2, 3, no necesariamente tienen que ser 3. Yo no recomiendo tantas porque si se fijan las tenemos que solucionar hasta con su material. Hay alguien que por ahí me pone todo un listado como de 15 actividades. Digo, bueno, es que todas estas hay que resolverlas. Entonces, sugiero delimitar a 2 o 3 actividades cuando mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque de ahí, de la actividad, nos vamos a la tarea. Secuencias, ¿sí? ¿Qué pasos debo de seguir? ¿Sí? Por ejemplo, aquí hay que operativizar. Si puse que voy a poner, no, pues voy a iniciar la sesión con una lluvia de ideas y después de esto, una explicación a partir de una presentación. No, a ver, paso número 1, ¿sí? O sea, es como que en cierta manera redactamos también el instruccional. ¿Qué tiempos? ¿Sí? Si es una dinámica, ¿cómo lo voy a ir controlando? ¿Sí? Grado de complejidad, bueno, aquí el maestro Alonso, por ejemplo, bueno, ya lo ha mencionado, ya lo tiene identificado porque desde Proyecto Aula se trabajan esos niveles de complejidad. En este caso, maestra Mercedes, bueno, usted, por ejemplo, aquí la actividad, o sea, ¿cómo va a ser? O sea, va a empezar desde lo más sencillo a lo más complicado, o va a ser al revés, o a lo mejor empezamos con una problematización y un cierre al final, en fin, ¿sí? Entonces, el grado de complejidad y de ahí los recursos. ¿Qué necesito para hacer la tarea y cumplir con la actividad? ¿Sí?
O sea, si decimos, bueno, es que van a debatir. Bueno, entonces supongo que en el espacio correspondiente al aula. Y de ahí van a sacar conceptos, pero esos conceptos los van a anotar, esos conceptos que se necesita en sí, o sea, para poder cumplir con esta tarea específica, ¿sí? Entonces, quizás en un sentido práctico, damos por hecho muchas cosas. Entonces, también esto nos ayuda un poco a aterrizar también respecto de los recursos. Luego, pues, decimos, bueno, ahora los estudiantes todos tienen, por ejemplo, teléfono celular, smartphone, ¿sí? Pero no todo el mundo tiene datos, por ejemplo. O sea, eso es lo que a mí me ha tocado, ¿sí? O sea, sí, todo el mundo trae teléfono, pues sí, pero le puedo recibir sus mensajes, pero no tengo datos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una actividad que conlleva redes sociales, no, pues ya ahí ya no. Entonces, son situaciones ahí que sí es recomendable ir considerando. Entonces, de ahí, a partir, por ejemplo, de este listado de actividades, bueno, pues ya nada más, ahora sí como que por cuestión de redacción, o sea, si se quedan en el cuadro, ahí se pueden quedar, no hay ningún problema. Bueno, aquí se sacaron un poco como para tratar de llevar un orden de las secuencias, ¿sí? Entonces, alguien decía, es lo mismo que está en el cuadro, lo paso para acá, si así lo consideran. Si consideran necesario ser más descriptivos aquí y un poquito más puntuales acá, magnífico. La cuestión es, el punto aquí es que vaya clara la actividad. ¿Sale? Maestra, tengo algunas dudas en esta parte del cuadro. Sí. Lo que refiere a actividades, las actividades van redactadas como viene en el ejemplo del libro. Por ejemplo, yo creía anteriormente que la actividad trata, digamos, planteamiento del problema. O tengo que redactar como tal lo que se va a realizar en esa temática y demás. Bueno, aquí en este caso yo le recomendaría que, por ejemplo, de manera puntual se quedara en el cuadro y en el siguiente ya usted abundara la explicación. ¿Por qué? Porque en este caso sí tiene que ser descriptivo para lo que usted está manejando. Por ejemplo, inclusive yo aquí lo que vería, o sea, quizás dentro de su actividad de aprendizaje a lo mejor se limita nada más a la redacción del protocolo, y dentro de la redacción del protocolo, pues no sé, a mí en lo personal he visto que batallan mucho, por ejemplo, con el problema, con la hipótesis, ¿sí? Que son dos puntos como que muy neurálgicos en todo proceso metodológico. Yo me quedaría con actividad A, hipótesis, y actividad B, problema de investigación, o viceversa, actividad A, problema de investigación, actividad B, hipótesis, ¿no? Formulación de la hipótesis, y ya en una redacción más amplia, pero es una sugerencia, ya depende usted lo que haya detectado, maestro. Sí. Con respecto a las tareas, los sectores que ya mencionamos paso por paso y redactarlos como tal en el tiempo. Había leído el documento que nos proporcionó que el máximo para actividad era 1 hora, pero en el caso de metodología, las actividades pues conllevan un poco más de tiempo. Sí. ¿Qué tendré que colocar ahí? ¿El máximo del tiempo o las horas que yo contemple de la actividad? En este caso, lo que usted contemple, porque ahora sí que de acuerdo a la experiencia, a mí me ha tocado que hay incluso, y es muy respetable, ¿no? Quienes dicen, no, pues tienen 1 semana para hacer el protocolo, ¿no? El borrador. Y por otra parte, hay quienes, pues preferimos mejor enfocarnos paso por paso para ir juntos. Hay quienes hacen equipos, hay quienes revisan de manera individual. Habemos los que nos decantamos más por la revisión individual de cada caso, ¿no? Pero ya ahí ya depende de cada quien, maestro. Y también, bueno, en cuanto a los tiempos, lo recomendable, o lo que nos recomiendan mucho en las revisiones de experiencias educativas, es que consideremos el tiempo presencial durante la sesión. Entonces, esto nos obliga a resolver una planeación didáctica, y que quizás, por ejemplo, esto de pedir un protocolo con 1 semana, en realidad, pues no va a alcanzar el tiempo. O sea, ¿por qué? Porque como usted atinadamente comenta, pues no me bastan luego las horas de la sesión, sino que incluso se considera tiempo extra clase. Hay quienes incluso recomiendan que ya comencemos también a cuantificar el tiempo extra clase que se le dedica a un programa de experiencia educativa. Entonces,
ya ahí ya queda el criterio, maestro. Ok. La otra, con el grado de complejidad, mencionaba que tiene relación con el proyecto Aula. Y yo no sé si tengo conocimiento a grandes rasgos de que es el proyecto Aula, pero ¿de dónde poder tomar el grado de complejidad? ¿Cómo lo puedo yo Bueno, tocar? En este caso no es algo obligatorio, pero sí es recomendable irlo considerando. O sea, tiene usted su programa de experiencia educativa y en este aspecto habrá algunas actividades que demanden cierto grado de complejidad. Por ejemplo, en el caso precisamente de la elaboración del protocolo, conlleva un grado de complejidad bastante alto, porque no se trata nada más de leer y hacer un resumen, sino que conlleva aspectos reflexivos, conlleva todo, y más si deseamos que el estudiante emprenda un grado de, que alcance este proceso de metacognición. Entonces estamos hablando de un grado de complejidad bastante alto, desde mi punto de vista, ¿sí? Para lo que me ha tocado revisar, ¿no? Pero ya esto corresponde a criterio, no hay un criterio de decir está bien o está mal. Proyecto Aula, bueno, consideraba bajo, medio y alto, por ejemplo, de manera cualitativa. Si habrá disciplinas, por ejemplo, en los cuales el grado de complejidad se pueda medir o tomar como referencia. En este caso, desde mi punto de vista, con que usted lo identifique y deje claro que, bueno, se trata de un proceso de metacognición, no es únicamente una redacción, sino que aquí conlleva una reflexión. Entonces, sus tareas tendrán que ir enfocadas también a ese cumplimiento, a ese grado de complejidad, de empezar de lo más sencillo a lo más complejo, que es la reflexión, que es la metacognición, darte cuenta de, ¿sí? Observar a los demás, a partir de los demás, cómo va mi protocolo, ¿no? Ok, pues, ya queda claro. Perfecto. Sí, entonces es bastante, bueno, es a criterio, básicamente. De ahí Oiga, sí, maestro. ahorita escuchaba la conversación con el maestro y estaba el tema de complejidad, y me llamó la atención una cosa, porque en efecto para hacer un protocolo se requiere una alta complejidad, dado que tiene que haber un alto grado de metacognición del estudiante. Pero también tiene que ver dónde está ubicado, ¿no? La experiencia educativa, porque lo veo en mi caso, yo doy entre el primer semestre y el tercero. Entonces, si yo le pongo a hacer un protocolo a uno de mis estudiantes de primero, que ahorita estudian, pues sí, va a ser muy complicado para él, ¿no? A pesar de que en el bachillerato sí llevaron metodología de la investigación, pero en el nivel medio superior. Pero yo pensaba, cuando estaba pensando en la actividad a realizar, que sí requiere un alto nivel de complejidad. Sí. Y justificaba, dado el carácter interdisciplinario de la geografía. Entonces necesitas reconocer que esta realidad se ve de distinto modo por las distintas personas con las que se vincula uno y para hacer tal o cual cosa. El problema que yo estoy viendo, quizás para ellos no es verdad, ¿no? Que sea otro problema. Pero entonces, el poder llegar a ese razonamiento de decir que no tengo la verdad absoluta, pues de pronto puede ser complejo, ¿no? O sea, requiere un nivel alto de complejidad, pues como que romper nuestras estructuras de que lo que dice mi disciplina es la ley, es la onda, ¿no? Entonces, a pesar de ser el primer semestre en donde estoy impartiendo, pienso que sí la actividad es compleja, porque hay que pensar como tridimensionalmente. Pero sí estoy de acuerdo con lo que comentaba con el maestro. Entonces, bueno, quise hacer ese comentario. Eso es lo que quiero decirles. Y muy agradecida también en ese aspecto, porque fíjese que metodología de la investigación en el programa Arquitectura está en primer semestre, segundo semestre. Entonces, para hacer un protocolo tienes que buscar un tema. Dice, pero si apenas estoy estudiando arquitectura, entonces, bueno, ya esto, sí, efectivamente, o sea, si de por sí concebir un protocolo para experiencia recepcional, por ejemplo, ya es complicado, ahora imaginen la tarea
que hay que resolver en ese sentido para un primero o segundo semestre. Pero bueno, ya eso son características disciplinarias, es un debate y que bueno, pues también vemos, o sea, inclusive quienes dicen, pero es que ¿cómo son capaces de llevar metodología de la investigación en los primeros semestres? Bueno, algunas acreditadoras lo ven positivo, en el sentido de decir, es bueno que el estudiante se involucre con la aplicación del método científico en su disciplina, porque confiamos que lo va a replicar o lo va a seguir aplicando, más bien lo va a seguir aplicando en sus talleres subsecuentes. Entonces, por eso está visto con buenos ojos a este respecto, pero compartimos la observación de definir ese grado de complejidad. Entonces, trato en ese sentido, ¿no? Bueno, en este caso usted y yo tenemos este punto en común de tener metodología en el primer semestre, los primeros semestres, y ya, de por sí es complejo. Entonces, considero también que independientemente del punto donde se encuentre, y más con la intención del maestro Aarón, que es hacer que el estudiante emprenda por sí mismo ese proceso de metacognición, pues bueno, ya no implica una o dos tareas, ya no es nada más redactarlo, sino que aquí las tareas se van a enriquecer en el caso del maestro Aarón, porque tendrá que incorporar el aspecto reflexivo a partir de qué ejercicios. Si esos ejercicios van a ser individuales, van a ser colectivos, van a ser preguntas, van a ser reflexiones, o sea, ya no es nada más hago mi tarea y la paso a exponer y me aplauden y ya, sino que cómo garantizamos o más que garantizar, cómo nos aseguramos de que los estudiantes estén haciendo ese proceso de metacognición, ¿sí? Entonces, tan solo lo escuchamos y bueno, digo, ay, yo no lo tengo así, pero es un reto tremendo, maestro? Sí, es muy buena iniciativa en ese aspecto, ¿no? Muy bien. El siguiente punto, que son recursos, obviamente ya una vez descritas las actividades a detalle, o sea, que nos quede claro a ver cómo van, con qué tiempos, etcétera. Recursos materiales, lo que les decía, este problema, ¿no? Todo el mundo tiene un celular, pero nunca tiene datos, ¿no? Entonces, eso es lo ilustro de manera simpática, ¿no? Todos tenemos laptops, pero no tenemos internet, ¿no? Cuestiones así. En ocasiones caemos en eso, ¿no? Estamos en campo, sí, pero pues no hay red, ¿no? Entonces, ¿cómo nos comunicamos, no? Yo tengo una bandera, ¿no? Y agítala, ¿no? Tenemos esta serie todavía de códigos corporales, ¿no? Cuando estamos en campo, por ejemplo, ¿no? Entonces, toda esta serie de recursos materiales, humanos, requerimientos espaciales. Fíjense que aquí también en ese aspecto, ¿no? Las aulas, hasta este momento en la Facultad de Arquitectura de Poza Rica, por ejemplo, las sillas están, digamos, en un solo sentido, viendo hacia el pizarrón. Entonces, cuando deseamos incorporar o aplicar una actividad dialógica y que hagan un círculo o eso, en realidad ese ejercicio que estaríamos contemplando 5 minutos se convierte en casi media hora en lo que mueven las sillas y demás. Entonces, también no hay que desestimar en ese aspecto el requerimiento espacial. O, por ejemplo, también este caso, ¿no? de los ejercicios o de la aplicación del software, ¿sí? A ver, abran todos y más. Aquí no lo tengo instalado. Entonces, ese es otro punto, ¿no? Entonces también se dirige esto, ir cubriendo esas previsiones, o si debimos haber considerado alguna experiencia preliminar, alguna previsión, etcétera, ¿no? Igualmente se requieren gestiones o previsiones. Sí, vamos a recorrer un terreno. Ah, sí, pero maestra, usted tuvo que haber pedido permiso antes de entrar ahí, ¿no? O vamos a entrar con vigilancia o no, en fin, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Sí? O sea, a esto se refiere, más que decir que requiero de un aula y de una computadora o requiero lápiz y papel, o sea, va más allá, tiene que ver con la operatividad de nuestra actividad de aprendizaje. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda, compañeros, o algún comentario? ¿No? ¿Maestro Aarón? Perfecto, muy bien. De ahí, pues la extensión. Ya aquí
En las actividades estuvimos describiendo aproximadamente tiempos, duración, etcétera. Entonces, pues la recomendación de considerar tiempos y horarios de clase para programar adecuadamente la actividad de aprendizaje. Por ejemplo, si requieren hacer lecturas, ojo con esto también, de qué manera también se operativizan. A veces dicen, bueno, es que también tengo lecturas de otras experiencias educativas, tengo que leer 5 libros para otra experiencia educativa y usted me está pidiendo 3, ¿no? Para hacer esta actividad. Entonces, ¿qué es lo más probable? Pues que llegue a la sesión y no lo haya hecho, ¿no? Entonces, nosotros también ir asegurándonos de eso. Es que es su deber como estudiantes, ¿no? A ver, mejor nosotros nos cambiamos el chip y nos programamos para que nuestra actividad sea exitosa. ¿De qué manera nos aseguramos de ese cumplimiento? No podemos nosotros controlar los tiempos que no están bajo nuestra responsabilidad ante el aula, ¿sí? Entonces también en este sentido, pues lo recomendable, o sea, dicen, bueno, es que nos están diciendo, alguien decía en una ocasión que nos estaban dando esta capacitación, alguien decía, entonces usted nos sugiere que ya no hagan tareas. Bueno, más bien, ¿qué actividades están haciendo ellos y de qué manera nosotros también podemos hallar aplicación? Porque en este caso se trata de un enfoque situado. Entonces, en el caso, por ejemplo, de las experiencias educativas, para el caso del programa de arquitectura, por ejemplo, bueno, a ver qué película fuiste a ver o qué película están pasando en este momento, cómo incorporo, digamos, una actividad que sería cotidiana en el caso de ellos, que no requiere que nosotros estemos viendo la película con ellos, pero sí nos podemos asegurar de cierto aspecto contextual en el cual estamos conectando el contenido de nuestra experiencia educativa con lo que ellos están viviendo fuera de, pero no es un requerimiento tal cual, no es un requisito tal cual, pero se trata de una experiencia compartida en ese aspecto. Entonces, no se trata tanto de sobrecargar de tareas externas, sino más bien dentro de nuestro tiempo, cómo nos estamos asegurando del cumplimiento de estas actividades, pero más que nada del cumplimiento del objetivo. O sea, ¿cuál es el cumplimiento? Que lean, o a partir de esas lecturas, que saquen la moraleja para que lo apliquen a su actividad o, en fin, ¿sí? Entonces, en ese sentido, a eso se refiere extensión, no nada más poner va a durar 5 minutos y ya. Entonces, sino que buscarle esas conexiones o incluso nosotros mismos también cuestionarnos, ¿no? O sea, sí deberían hacer una tarea así o por este motivo, por tal, etcétera. O sea, como pueden ver, es más un ejercicio autorreflexivo de la aplicación de nuestra propia actividad de aprendizaje. De ahí nos vamos con los... Sí, adelante. Solamente un comentario. Creo que todavía muchas personas no nos queda claro de lo que es que la actividad es algo mucho más grande que la tarea. Sí, así es. Lo manejamos al revés, ¿no? De que para la tarea, que es enorme, tenemos que hacer muchas actividades. Entonces, el planteamiento aquí con este curso y con los otros que hemos hecho y que nos vamos formando es al revés. Pero muchas personas todavía nos cuesta trabajo desmontar esa idea de que la actividad es mucho más grande, más amplia que la tarea. Entonces, y reflejarlo aquí en estos formatos. Es lo que quería comentar, incluso para mí, yo lo he reconocido ahí en mis textos, o lo que he preparado, más práctico, y entonces digo, a ver, ¿esto qué es? ¿Es tu tarea o es actividad? Entonces yo mismo me estoy preguntando cada rato, esto es así, y claro, otra vez a recurrir a la lectura para poder tener claridad, que debo reconocer algo que cuesta trabajo de construir y desmontar todas estas ideas. Desde las primeras lecturas, o sea, ya el trabajo que nos costó dejar de decir alumno para ahora decides estudiantes, y ahora entro al curso, ahora son aprendientes. Así es. Entonces hay toda una evolución conceptual, y que todavía muchas personas seguimos diciendo mis alumnos y cosas, ¿no? Pero es parte de nuestra evolución y nuestra formación.
pero sí cuesta trabajo desmontar muchas de las ideas con las cuales fuimos formados y hemos ido formando, ¿no? Y entonces, bueno, quería hacer un comentario al margen de lo que ahora nos está explicando. Gracias. Que sí, gracias, maestro. Y sí, efectivamente, sí tendemos a repetir las estructuras tradicionales, incluso cuando empezamos a dar clases tendemos a repetir, ¿no? Pues es que mi maestro, el que más me marcó, imponía la disciplina así, ¿no? Y tiendo a repetirla, ¿no? Pero también esa es la valía de los cursos Profa, que nos muestran diferentes enfoques precisamente para ver de qué manera cumplimos con la unidad de competencia, pero bajo qué diferentes miradas. Entonces ya eso se vuelve muy, muy interesante. Entonces, en el siguiente apartado, que ya es la descripción de los contenidos teóricos, prácticos y mixtos. Precisamente, ahora sí que hablando de estos desmontajes, ¿sí? Porque decimos el contenido y se fijan como que también tradicionalmente nos vamos hacia los saberes teóricos y evaluamos, o bueno, tendemos a evaluar saberes teóricos nada más, digo, hablo genéricamente, ¿no? Entonces, ¿de qué manera también vamos desprendiendo dentro de esta consideración el contenido teórico respecto de los contenidos heurísticos y axiológicos? Entonces, la lista de cotejo para lo que viene a ser el contenido, si mi actividad es integradora, bueno, la respuesta es libre, o sea, aquí ya depende de cada quien. Habrá quien, bueno, no, es una actividad de inmersión, no es una actividad tal, o sí es una actividad integradora por este motivo, ¿sí? Pero no es una condición sine qua non, sino más bien aquí nos toca sustentarlo, ¿sí? En el diseño de esta actividad de aprendizaje situado se ha considerado el pensar cognitivo, ¿sí? El sentir, o sea, lo afectivo, y el expresar para tomar conciencia del ser, estar y actuar. O sea, si se consideraron todas, magnífico. Si no se consideraron, no pasa nada, pero hay que describirlo, ¿sí? Puede ser que mi actividad esté más centrada hacia una práctica o hacia la adquisición de una habilidad. Entonces, ahí en ese aspecto se pueden incorporar, digamos, estos saberes, estos sentires, ¿sí? Esta expresión, ¿sí? Precisamente porque esto fue, si recordarán, la ruta de la primera semana, de la primera y segunda semana, estos fueron los temas del ser, estar y actuar en el mundo. Hubo unas reflexiones muy interesantes por parte de los compañeros en general. Sí, efectivamente, sí es importante que se tome en cuenta y demás. Bueno, entonces lo estamos considerando en esta actividad de aprendizaje situado. ¿Es posible? Puede que en algunas actividades no, pero hay que responder por qué, ¿sí? O sea, hacia qué se dirige, ¿sí? Y de qué manera se consideró o se habría de considerar o sería ideal considerarlo, ¿sí? Pero en ese aspecto ya depende también del caso particular de cada quien. Igualmente, en el diseño de esta actividad de aprendizaje situado se consideró la dimensión psicomotriz y el aprender a aprender. O sea, incluso hay entre los quienes se especializan más, dicen, bueno, es que aprender a aprender es otro enfoque. Sí, efectivamente es otro enfoque. Pero bueno, se consideró esta dimensión, ¿de qué manera? O sea, se puede describir detalladamente o no se consideró por este motivo, ¿sí? O sea, no pasa nada, es una autoevaluación, ¿sí? De ahí, la extensión del diseño de mi actividad de aprendizaje situado es razonable al tiempo de clase y tipo de contenido teórico, práctico, mixto. Favor de responder a la pregunta. O sea, ya cada quien, de acuerdo a su diseño, manifestará esa extensión del diseño de la actividad. ¿Hasta aquí alguna pregunta, compañeros? No, todo bien. Perfecto, bien. De ahí el siguiente, que ustedes se fijan, es ahora sí que dando continuidad a la fase de contenido, que es describir detalladamente los saberes que promueve su actividad de aprendizaje situado, no la de la experiencia educativa, o sea, su actividad. No es necesario que aquí en los saberes teóricos venga todo lo que se ve durante todo el semestre. No, o sea, su actividad de aprendizaje, ¿qué saber teórico retroalimenta? Puede ser 1, 2, 3, ¿sí? ¿Cuáles son los saberes teóricos? O sea, ya depende de ustedes, ¿sí? ¿Qué saberes heurísticos incorpora? ¿Alguna habilidad?
que a lo mejor lo checamos en nuestro programa de experiencia educativa, e igualmente los saberes axiológicos, que de hecho aquí ya hay muchas reflexiones a este respecto con relación a la consideración de esos saberes axiológicos, que en los programas de experiencia educativa, en algunos casos, pues adolecen porque los ponen vendrían a ser como escalas morales, ¿no? Valor, compromiso, responsabilidad, etcétera. ¡Ey! Pero, ¿y dónde quedan los temas universitarios? Sustentabilidad, equidad de género, multiculturalidad, o sea, también esos entran ahí. Entonces, si no están en su programa de experiencia educativa, pero ustedes los están considerando, va a ser muy valioso en una revisión que ustedes muestren cuáles son los que están incorporando. O sea, los temas transversales de la universidad, ahí también entran, ¿sí? Ya, es que soy de ingeniería. No, pues con mayor razón, la equidad de género en este momento, ¿no? O sea, antes decían, es que no pueden, o sea, a mí todavía me tocó, dicen, no, es que ciertos entrenamientos no pueden ser posibles para las mujeres por un principio ergonómico, porque los aparatos, los asientos y los arneses de seguridad son para varones con una altura mínima de 1,70. Entonces no es porque seas mujer, sino más bien ahí es por estatura. Dice, igual un chaparrito no entra, ¿no? Pero ahorita ya muchos aspectos han sido superados. Entonces hablamos del tema de la inclusión, ¿sí? Entonces ahí también nuestra actividad de aprendizaje, pues qué temas se está incorporando en ese aspecto, ¿no? O sea, temas transversales universitarios, tema de la sustentabilidad, por ejemplo, ¿no? O sea, el hecho también de cómo nos comportamos o si gestionamos nuestra propia basura durante nuestro tiempo de clase. En fin, aquí entran muchos aspectos. De ahí se sugiere la interrelación de todos los saberes en la propuesta de actividad de aprendizaje situado. O sea, se cumple aquí, se cumple en esta fase, estos se cumplen en esta otra. Ya depende de ustedes, ¿sí? Pero es más bien, se interrelacionan o se cumplen de manera aislada. Ya eso es a criterio de ustedes, compañeros, ¿sí? De ahí la lista de cotejo tiene que ver con saberes teóricos, saberes heurísticos y saberes axiológicos. De acuerdo a nuestro modelo, son esos 3 saberes los que tenemos que considerar casi obligadamente. Pero de ahí hubo otros saberes que se abordaron durante el curso. Recuerden el saber hacer. Cómo desarrolla la actividad de aprendizaje situado el saber hacer pragmático del estudiante, ¿sí? O en este caso, coincido totalmente con el maestro Alonso, con el aprendiente realmente, ¿no? O sea, si estamos aplicando gestión del aprendizaje sustentable. De ahí el saber ser, cómo desarrolla la actividad de aprendizaje situado el saber ser socioafectivo del aprendiente, del estudiante, ¿sí? El saber convivir, de qué manera esta propuesta de aprendizaje situado promueve la convivencia sociocultural y sociolingüística de todos los asistentes. Es que mi actividad no, bueno, recuerden que es una aplicación de aprendizaje situado y considera el contexto, considera la comunicación, considera el contexto real, ¿sí? Entonces, también en ese sentido, considero, ¿no? O sea, más o menos por lo que he estado leyendo en sus propuestas, bueno, incluso un ejercicio de ciencias duras, o sea, si estoy aplicando un caso de la vida real, pues también a través del diálogo se está fomentando ese saber convivir. No, pues sí, es lógico. Bueno, nada más hay que hacerlo explícito y registrarlo, nada más, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues sí, la sugerencia es de ir incorporando estos saberes, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario, compañeros? Perfecto. De ahí el material educativo. ¿Qué material educativo se requiere para el cumplimiento de las secuencias y tareas? Por ejemplo, hay quien en la revisión, y se puso la retroalimentación, ¿no? Es que voy a pasar una presentación de PowerPoint que explique, una presentación de diapositivas que explique la evolución del fenómeno tal, antes del debate. ¿Y dónde está la presentación? ¿Sí? Ah, bueno, es que se les va a pasar. Bueno, sí, pero ya hay que incluirla aquí, ¿no? Ya que esté, como dice, alguien me hacía el comentario coloquial, ay, quiere el favor completo, ¿no? Más bien que esté todo el material educativo disponible, ¿sí? Pero, maestra, a lo que se refiere es adjuntarlo a esta propuesta, o sea, adjuntar en documento las cuestiones que utilizaremos. Así es, las herramientas. O sea, si digo que voy a pasar una presentación,
pues qué presentaciones. Es que voy a poner una canción, una melodía relajante en lo que cierran los ojos y piensan, ¿y qué melodía es? ¿Sí? No, pues está aquí este archivo o este enlace, lo enlazan a su OneDrive, ¿sí? Entonces, esto es porque también cuando estamos hablando de la actividad de aprendizaje situado, no es porque uno evalúe la calidad o la cantidad de material educativo, es para ustedes, pero tiene que ir ahora sí que específico, ¿sí? Y ya listo para su aplicación en ese aspecto. No se está evaluando, o sea, el curso no se dirige a evaluar la calidad del material educativo. En este caso, las herramientas que ustedes tienen ya que estén dispuestas para la aplicación de la actividad del aprendizaje situado. No significa tampoco decir, es que ahorita con lo de la contingencia no lo puedo aplicar al grupo. Bueno, no, pero nada más tener listo el material, ¿sí? O sea, ahí dicen, es que haya leído el capítulo tal del libro tal. ¿Y dónde está el capítulo tal del libro tal? ¿Sí? Entonces, hay referencias así, ¿sí? O si alguien dice, bueno, es que vamos a hacer de cuenta que estamos en un día de campo, etcétera. Bueno, ¿cómo va a ir el instruccional y bajo qué condiciones? ¿Sí? El estudiante va a simular que está entrevistando a alguien. Bueno, ¿cómo lo va a hacer? ¿Sí? ¿Dónde está el instruccional, los pasos? A eso se dirige en sí, ¿sí? O sea, lo que nosotros vayamos a ocupar, que estemos mencionando, bueno, voy a requerir esto, irlo considerando dentro del material educativo. Son referencias, o sea, ya depende de la actividad de cada quien. Habrá materiales que, bueno, sea complicado desarrollar, pero bueno, más o menos buscar una referencia o un punto de partida, o sea, porque es que se les va a poner una lectura. ¿Y qué lectura es? O sea, estoy contemplando un debate de 5 minutos. ¿Cómo va a controlar el debate de los 5 minutos? O sea, además, los que hemos tenido grupos, ¿no? O sea, sabemos que esos 5 minutos es un reto controlar una dinámica así, más si tenemos grupos grandes, o sea, o si se está desarrollando, no se está desarrollando en un aula, lo estamos desarrollando en un taller, o esta situación, por ejemplo, lo que les comento de las sillas, o sea, si me voy a tardar mucho, ¿no? Pues hacemos un círculo, ay, Dios mío, y está toda esta disposición, por ejemplo, que el espacio no me ayuda, bueno, a lo mejor desde sus lugares ideamos otra manera, o nos paramos todos, o nos situamos en un espacio alternativo, en fin, pero son nada más esas previsiones, maestra, o sea, a eso se refiere dentro de este material educativo, bueno, ir incluyendo estos instruccionales, que nos quede claro, bueno, que les quede claro a ustedes, sobre todo ustedes se tiene la expectativa de que ustedes lo apliquen, así es. De ahí, por ende, la lista de cotejo, bueno, anexo todo el material educativo, ¿sí? A eso se refiere, ¿sí? Hay quienes me están poniendo, por ejemplo, el sustento teórico de la actividad, etcétera. Bueno, no, más bien se refiere al material, lo que ustedes van a utilizar para cumplir con su actividad de aprendizaje, nada más. Si ustedes consideran de utilidad y demás, bueno, coméntenlo, ¿sí? Pero ni nos quedamos muy escuetos, ni tampoco, o sea, nos concentramos tanto porque, bueno, recuerden cuál es el objetivo, en ese sentido el objetivo del curso, la unidad de competencia, perdón, de este curso PROFA, o sea, es el diseño de una actividad de aprendizaje situado. ¿Okay? ¿Hasta aquí algún comentario o alguna pregunta? ¿No? De ahí... ¿Ninguna, maestra? ¿Todo bien? Perfecto, maestro. Muy bien, ya de ahí vamos al instrumento de evaluación. ¿Cómo va a evaluarse? ¿Qué porcentaje o puntaje ocupará esta actividad de aprendizaje situado respecto de la calificación total de la experiencia educativa? Puede que se considere, puede que no se considere, ya esto es a criterio de ustedes, ¿sí? Entonces, ¿bajo qué criterios específicos y escala de evaluación van a someterse las evidencias o las dinámicas? ¿Sí? O sea, para ustedes se consideraría, en este caso vamos a pensar que ocupar un 5%, por ejemplo, o sea, el cumplimiento de esa actividad, ¿bajo qué criterios específicos y escala de evaluación? Bueno, regular, malo, bueno, equivale al 100%, regular equivale al 75%, bueno, ya eso depende de ustedes, ¿sí? Y bajo qué criterios, ¿no? Pues considero participación y la calidad de la participación, ¿sí? O sea, no nada más de que, ay, me pareció bonita la actividad, no, o sea, a ver,
a lo mejor ustedes pueden ir evaluando ello dependiendo ya de su diseño de actividad de aprendizaje situado, qué es lo que están tomando en cuenta y las consideraciones para una rúbrica de evaluación de esta actividad. ¿Sí? ¿Sí, maestro Aarón? No, ninguna vez. Perfecto. Entonces, esto porque también en algunos trabajos que ya hicieron llegar, por ejemplo, dicen, bueno, esta actividad va a considerarse como el 10% de la evaluación. Y hasta ahí me quedan, ¿no? Y los criterios, o sea, o cómo, ¿sí? O sea, o qué parte de la actividad se va a presentar una evidencia. No es necesario que se presente evidencia si ustedes no lo consideran así. Ya eso depende del diseño de ustedes y del modelo instruccional. Esto va de la mano con el modelo instruccional que aplicaron, que de hecho retomarían de esta primera parte del modelo de diseño instruccional aplicado y dependiendo de estos criterios, retomarlos en el diseño de su rúbrica de evaluación. Esa es una sugerencia para cerrar el ejercicio, ¿sí? En la actividad. Y por ende la lista de cotejo anexa la forma de evaluación, o sea que no nada más es decir el porcentaje, sino bajo qué criterios y bajo qué escalas. ¿Hasta aquí algún comentario, compañeros? ¿Una duda? No. Creo que lo personal ya queda mal. Ay, qué bueno. Es un montón de trabajo lo que hay que hacer. Si se fijan, no es tanto. No es... Pero tienen otra semana. Entonces, bueno. Bueno. O sea, la prórroga sería para la entrega de este trabajo y también porque a mí me interesa, por ejemplo, hacer la evaluación al final de haber desarrollado todo esto, ¿no? Sí, todo el curso, o sea, de hecho, se va a cerrar. Ahora sí que, ahí sí, eso es improrrogable, se dijo desde un principio. Se tenía que decir y se dijo, ahí está el pollito, ¿no? Entonces, hasta el 9 de mayo, no más, lo siento, ¿sí? No más. Entonces, de todas maneras, bueno, vamos a estar en contacto y comunicación por cualquier cosa. La idea aquí, bueno, era quitarnos el susto, digamos, de esta parte que es el 40% de la evaluación. Y si hacen falta, en el caso de algunos compañeros, ¿no? Que entendemos, ¿no? O sea, no sé ustedes, algunos hemos compartido el mismo sentir de que irónicamente en cuarentena estamos más ocupados resolviendo cuestiones operativas o de comunicación o de enlace o instruccionales, etcétera, que bueno, dada esta contingencia, pues nos hemos visto obligados ahora sí que a resolverlo al mismo tiempo de tratar de cumplir con nuestras actividades cotidianas. Y aparte estamos redescubriendo otras actividades pues dentro del espacio de casa, ¿no? Mitos y realidades del home office, ¿no? Entonces, bajo esta comprensión también, pues bueno, las actividades pues no si observan, se han marcado prórrogas, ¿sí? O sea, yo también tengo que reportar, bueno, cómo ha ido el avance, ¿sí? Pero, bueno, hay comprensión al respecto, ha habido comprensión al respecto y, bueno, pues en la medida de lo posible, pues acompañarles en este proceso. Entonces, también pues explicar que este instrumento fue con la idea precisamente de no espantarnos, o sea, al contrario, que sea un instrumento que nos ayude, porque mucho, la verdad es que, y más, o sea, ahorita que hemos tenido, bueno, he tenido oportunidad de leer sus propuestas, sus diarios de vida y aprendizaje, y lo que están proponiendo, las inquietudes que tienen al respecto. Si se fijan, bueno, ya llevan buena parte del camino recorrido. Las rutas las actividades antecedentes se dirigieron precisamente a ir cumpliendo con algunos de estos puntos. Entonces, mi recomendación es rescátenlo de sus actividades. Y si para quienes no les ha sido posible emprender en orden pues todas las actividades, pues ahí están las rutas, está también cómo se va a evaluar el curso, bajo qué porcentajes, pues para ir tomando decisiones respecto. El mensaje, bueno, no va dirigido a quienes estamos conectados en este momento, ¿no? Pero, pues bueno, quienes
en un aspecto, en un sentido ahora sí que crítico en cuanto a la distribución y gestión del tiempo, pues no les haya sido posible, pero tienen interés en elaborar el instrumento. Mi recomendación es enfocarnos precisamente en este instrumento que forma parte de la ahora sí, de la mayor carga porcentual de todas las evidencias que se están presentando. Por eso, pues es la intención de esta sesión para aclarar las dudas al respecto. Muchas gracias, maestra. Pues sin duda es fue bastante orientador. Sí, hay un buen de trabajo y sí, es el mismo sentir, lo compartimos en el de las actividades cotidianas más las actividades de trabajo y bueno, a veces trabajamos a deshoras y le echamos ganas pues. Y ciertamente, bueno, yo sí levanto la mano para pedir y refrendar la solicitud de la prórroga porque sí, no va a dar tiempo. O sea, llevo pocos renglones escritos y sobre todo es rescatar esto, como bien dice, que ya hemos hecho en semanas anteriores y sobre todo pensar cómo implementar, ¿no? Y que sea de la manera más eficiente para tener el resultado deseado. Entonces, para mí ha sido muy aleccionador esto. Pensaba, y ahorita que me desaparecí tantito a hacer un quehacer acá en la casa, pensaba sobre los saberes axiológicos y ciertamente muchas veces lo hemos llenado así de algo que repetimos, copiamos y pegamos de nuestra versión anterior del programa y pensando en estos otros saberes axiológicos como la inclusión, la equidad, la sustentabilidad. Recién he terminado otro curso PROFA de sustentabilidad y a su mecha, también tiene un montón de saberes de sustentabilidad económica, sustentabilidad ambiental, social, financiera, energética, alimentaria. Entonces, si uno pretende, y lo expresé en el diario de vida anterior que envié, y los saberes disciplinares, ¿dónde quedaron? O sea, es una cosa bastante grande. Creo que tenemos un desafío permanente de estar respondiendo al contexto en el que nuestros estudiantes están, en el que nosotros mismos estamos. Y sin duda, este tipo de instrumentos sí nos orientan, pero sí reconocer que es sumamente complejo y ser docente sí es una práctica muy bonita, muy estimulante, pero también tiene una alta carga de responsabilidad y del ser, Así es. No en esa educación depositaria o bancaria, como decía Freire. Entonces, yo agradezco mucho la sesión del día de hoy, ha sido bastante productiva y muy orientadora para mí. Gracias y saludos, maestra Mercedes, maestro Aarón, y estoy en el correo. Muchísimas gracias, maestro. Pues algún otro comentario de cierre para finalizar esta sesión. Sí, maestra, muy agradecida por la indicación porque en realidad yo tenía 3 actividades, las que estoy desarrollando, que las he venido haciendo en el curso, más bien que las hice antes de lo de la contingencia con los aprendientes, pero es muchísimo. O sea, si me pongo a hacer las 3 actividades, cada actividad tiene muchas secuencias, muchos pasos, entonces porque mi experiencia educativa básicamente es práctica. Entonces estoy dentro de esta temática, pero sí voy a reducirla únicamente a presentar una para poder desarrollar todos los puntos que se requieren para esta rúbrica. Perfecto, maestra. Mucho gusto. Bueno, creo que se está cortando. Maestra. Una interferencia un poquito, sí. Y dejamos de escuchar a la maestra Mercedes, se quedó congelada su imagen. Sí. Sí. Ya, a ver, ajá. Maestra, la escuchamos. Me parece que sí, está lloviendo aquí en Jalapa. Sí, muy agradecida por la indicación.
Ok, muchas gracias por la indicación. Saludos, compañeros. Muchísimas gracias, maestra. Saludos. Y maestro Aarón. Maestro Pérez, agradecido por conocer a la maestra con usted por permitirse el tiempo necesario con nosotros para aclarar algunas dudas que tenemos con relación a la actividad. Yo sí tenía algunas dudas y de hecho, como mencionaban en el correo, ¿no? Si ustedes no leen anteriormente las actividades, no van a poder desarrollar. Y claro, yo lo que me pasó a mí, creo que como todos en el transcurso de la semana tenemos actividades con los estudiantes. Yo por ahí expresé en el diario de aprendizaje por la situación que yo estoy llevando, pues soy coordinador del servicio social. Me consume el tiempo los estudiantes y la situación que están viviendo en estos momentos. Entonces sí me deja algo aportado para cuando realizo mis actividades. Entonces, como estrategia, yo planeaba realizar primero el cuadro y después chutarme las lecturas, pero no comprendí que no era realmente la indicación, cómo era realmente realizar las lecturas necesarias para poder llevar a cabo el cuadro de la actividad. Y pues bueno, sí, lo empecé a realizar y ya poco a poco lo estoy llenando, pero gracias, maestra, por darse el tiempo, otra vez repito, de estar con nosotros en esta plataforma en Linux y pues despejar las dudas que tenemos. Muchas gracias a ustedes, a cada uno de ustedes por permitirse el tiempo y para esta retroalimentación, porque también es retroalimentación para mí y con toda seguridad lo será también para los diseñadores del curso y para el personal de Profa que está revisando pues estas evidencias y todo en aras de mejorar nuestra capacitación como docentes. Pues bueno, agradezco muchísimo, hago extensivo el saludo, vamos a dejar esta evidencia como grabación, así que el saludo extensivo también para los compañeros y bueno, pues permanecemos en contacto. Recuerden, el curso se cierra el 9 de mayo, así que todavía tenemos tiempo, nos podemos ir acompañando, están los foros y en contacto permanecemos. Excelente día, muchísimas gracias. Saludos desde Jalapa. Excelente tarde. Gracias. Hasta luego. Bye.